Hola amigos del canal Pedacitos de Estrellas. Hoy vamos a hacer estas calas o lirios de agua. Tomad nota de lo necesario porque empezamos. Utilizaremos botellas de refresco lisas y nos quedamos con la parte central. Abrimos y obtendremos una lámina como esta. En un papel dibujamos un rectángulo de 9 centímetros de alto y 12 centímetros de largo. Sobre él dibujaremos esta forma, con este pico, y redondeamos el resto. Lo calcamos en el plástico cortando a la medida. Y recortamos. Vamos a curvar los extremos con calor y con ayuda de un palillo como este. Lo acercamos con cuidado a la vela y enrollamos en el palillo. De esta manera. Con el otro lado haremos lo mismo. Calentamos y con el palillo lo rizamos hacia afuera. De esta manera. Con cuidado calentamos la parte interior y hacemos que quede más cerrada. Y así quedaría. Esta sería la parte de la flor. Limpiamos todo con alcohol. Usaremos pintura acrílica para pintarlos. Con una base en blanco pintaremos 3 en tono amarillo y las otras 3 en rosa. Extendemos bien la pintura por ambas caras. Con las 3 amarillas y también con las rosas. Ya secas les vamos a dar variaciones de color. Oscurecemos el rosa y quitamos exceso de pintura para ir aplicándoselo al centro de la flor. Vamos mojando pincel y quitando el exceso, así conseguiremos un degradado. Dejamos secar y repetimos. Y así con todas. A las amarillas les vamos a añadir rojo, mezclando un poco y les damos unas pinceladas. Como antes, lo haremos con poca pintura. Y hacemos lo mismo con las demás. Vamos a agregar más blanco al rosa original. Mojamos, quitamos el exceso y pintamos los bordes. Extendemos y mirad cómo queda. Para los tallos necesitaremos palitos de brocheta o similar, cola blanca, papel de revista o publicidad, tijeras, unas cápsulas vacías. Cortar estos extremos del papel y con ayuda de 2 palillos ir enrollándolo. Cuando casi alcance el grosor de la cápsula, pegaremos con cola blanca y cortamos. Ya tenemos las 6. Con cola blanca y un poquito de agua, se lo damos a los canutillos para endurecerlos. Y si hace falta, le damos 2 manos. Ya están preparados y entran en su cápsula. Con una gotita de pegamento los unimos. Dejaremos unos 4 centímetros que pintaremos de amarillo y espolvorearemos con un poco de azúcar. Esta será la inflorescencia central de la flor, también llamada espata. Dejaremos secar para dar una segunda mano.
y en la última mano les espolvoreamos el azúcar. Esto le dará el aspecto del polen. Y así con todas. Ya tenemos la parte superior terminada. Ahora pintaremos el resto de verde. Este será el tallo de la flor. Y dejaremos secar para darle otra mano más. Haremos lo mismo con todos. Y aquí están, mirad qué bonitos. Antes de montarlos, retocaremos, si hace falta, la base de la flor para que encaje bien. Y vamos a montar todas de esta manera. Para que la flor quede sujeta al tallo, primeramente lo fijaré a la parte interior con una cinta de doble cara y con un trocito será suficiente. Pegamos en la base y quitamos el papel. Para colocar el tallo y fijarlo, ahora tendremos que fijarlo por fuera, bien con una cinta para tallos como esta, o si no con cinta de carrocero, que es más común y que todos alguna vez hemos usado al pintar. Cortando tiritas las enrollamos alrededor, hasta que quede bien fija. Yo creo que ya está. Mirad, ahora pintaremos la cinta como el tallo, con 2 capas de pintura para igualar. Y haremos lo mismo con todos los demás. Ya están todos pintados y secos, ¿veis? Y aclarando un poquito la pintura verde, quitamos el exceso y le damos unas pinceladas, fundiendo un poco el verde del tallo con la flor. En un papel dibujamos el contorno de la hoja y lo copiamos en un pedazo de plástico. Lo recortamos y lo plegamos por su eje, de esta manera. Con una vela calentamos los bordes con cuidado para que vayan cogiendo forma. Mirad, una cosa así. Bueno, pues una vez modeladas y limpias, con unos pinchos de brocheta, alicates y cinta, haremos los tallos para las hojas. Preparamos el aluminio o alambre y lo curvamos. Y lo envolvemos con cinta de carrocero. Lo pegaremos a la hoja por la parte inferior. Con un trozo de cinta lo fijamos. Y preparamos 2 más para reforzarlo. Pegamos bien un lado y el otro. Preparamos los demás y ya están listos para ser pintados. Pintaremos las hojas del centro hacia afuera. Una mitad y la otra. También por la cara inferior. Una vez secas, las pintaremos con diferentes verdes. Vamos primero a marcar los nervios de la hoja para que nos sirvan de guía. Seguidamente usaré un color algo más vivo e iré dando pequeños toques a lo largo de estos, hasta completar la hoja. Una vez seco, haremos lo mismo en los huecos, pero utilizando un verde casi amarillo.
Lo hacemos por toda la hoja, resaltando los bordes. Mirad. Y con un verde intermedio daremos algunos toques más. Con verde oscuro remarcamos los nervios. Y con verde muy claro doblamos las líneas. Y quedaría así. Con estas pinturas de vidrio vamos a conseguir unos colores más vivos. Y como son translúcidos, no taparán el dibujo. Podemos darles las tonalidades que queramos y realzarán todos los colores. ¿Veis? Podemos usar verdes, marrones. Aplicamos un poco donde queramos y extendemos. Así le damos variaciones de color a las hojas. Con esta botella voy a preparar un jarrón. Va a ser minimalista, pero ya veréis qué bonito. Cortamos con cúter y tijeras la boca. Repasamos e igualamos. Y con una plancha no muy caliente, redondeamos el filo. Y así es como quedaría. Bueno, pues ya tenemos nuestro ramo montado. ¿Qué os parece? Ha quedado muy elegante y delicado. Listo para decorar vuestra casa. Ya veis que es muy fácil. Y además de reciclar, hecho por nosotros. Eso sí que no tiene precio. ¿Os animáis? Y si queréis seguir viendo más vídeos como este, aquí os dejo el enlace al canal. Un fuerte abrazo desde Madrid, España, a todos los pedacitos de estrellas del mundo. Os espero.